Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Es con Carácter, esta serie de entrevistas donde nosotros conversamos con personas interesantes y podemos extraer principios de vida, de liderazgo, de emprendimiento, para poder crecer, para poder seguir nuestro proceso en convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Para mí es un privilegio poder estar aquí ahora. Si es la primera vez que estás viendo este video, te animo a que te suscribas, y si no, que puedas escribirnos, que puedas comentar, darle like al video. Queremos generar una comunidad de personas que están apasionadas por crecer y desarrollarse. En esta ocasión tengo el privilegio de poder entrevistar a una persona que pasa de ser un niño que trabaja en crear losetas, en crear las losetas son las partes que se ponen en las vías públicas, en las calles. Una persona que trabajaba ahí y se desarrolla a tal punto que se convierte en un líder muy influyente en el continente americano. Él es una persona que genera una universidad, que después genera cientos y cientos de líderes en el continente, miles de personas influenciadas por su vida, por su testimonio. Él es Rolando Justiniano, presidente y fundador de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, mentor de empresarios, políticos y figuras reconocidas, y esta oportunidad lo tenemos acá con nosotros. Gracias, querido Rolando, por estar con nosotros en esta serie. Es un honor, gracias Tito Andrés por invitarme. Sé que allá en Bolivia están en invierno, por acá estamos en verano, así que vamos a lidiar con este contraste. Así es, del frío con el calor, con el Sí. calor. Gracias querido Rolly por estar. La verdad es que para nosotros es un honor y un privilegio poder tenerlo acá, dado de su gran influencia para con nosotros, con Torch. Como dije al comienzo en la introducción, usted ha sido muy importante para todo este proceso y la verdad es que es un privilegio poder tenerlo, y usted siempre dando y aportándonos con contenido, especialmente con temas, con motivación, con liderazgo, con principios. Gracias por volver a estar de nuevo con nosotros. Y para empezar un poquito esta conversación, me gustaría que todos tengan la oportunidad de conocer un poquito más acerca de Rolando Justiniano. ¿Nos podría contar un poco de su historia? ¿Quién es Rolando Justiniano? Oh, bueno, este, eh, yo descubrí recién al salir en el bachillerato, porque había que conseguir en Bolivia el famoso certificado de nacimiento, ¿no? Ujú. Que en aquel tiempo, allá, ¿no?, en los años de atrás, era certificado de bautismo. Ok, Y entonces, cuando estuve en eso, me di cuenta que yo había nacido en Ascensión de Guarayo, ok. Ascensión de Guarayo es un eh, pequeño pueblito en Santa Cruz. sí, muy indígena. Entiendo que ahora ha cambiado, ¿no? Pero muy indígena. Y entonces, pero me callé, ¿no? Eh, Me callé y un día que fui a quitarme un nombre, porque en ese tiempo todos los que nacíamos teníamos que tener dos nombres. Mi padre me puso Rolando, pero también era una exigencia de la iglesia, que era Ujú. donde se llevaban los registros de nacimiento después del bautismo, tener un nombre de un santo. Mm. Entonces yo originalmente me llamé Mario Rolando, Mire usted. ¿no? Sí, y bueno, yo como no supe de eso, ni supe dónde había nacido, dije, me voy a quitar el Mario, y fui ya a la corte muchos años después, ya como adulto, y le pedí a un juez que me quitara un nombre, y uno de ellos me dijo, no, 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 me dice, yo no te puedo desbautizar, así te bautizaron y te quedas así. Y entonces el otro juez, que era más liberal, de al frente, ahí la misma oficina, me dijo, Ujú. ven para acá, yo te lo quito, ¿no? Entonces ahí mismo mandó a hacer el escrito, firmé y firmaron otros de testigo y ya, me quedé con Rolando. Qué bueno. Eh, yo creo, Tito Andrés, que sí, lo cuento esto porque creo que hay pequeños detalles Ujú. que afectan la personalidad de uno, ¿no? Tal cual.
Ujú. Yo empecé a observar desde la primaria a compañeros que se corrían de sus nombres o que se corrían de sus padres y cosas así, y que hasta el día de hoy los veo, pues nunca surgieron, ¿no? Nunca pudieron desarrollar al máximo el potencial de su vida, que es lo más importante que puede haber en la vida de un ser humano. Tal cual. ¿Y cómo afectó esos pequeños detalles, cómo han afectado su vida? Eh, bueno, aparte de ese pequeño detalle que lo cuento como uno de los principales, todo lo demás ha sido maravilloso, Ujú. pero más porque yo lo he buscado. Yo he buscado adicionar a mi vida, es decir, yo un día tomé la decisión, tenía como unos 12 años, tomé la decisión de ser un líder. Ujú. No existía la palabra. A uno le llamaban, en Bolivia le llamaban dirigente. Ujú, ujú. No es malo, ¿no? Uno dirige Claro, gente, ¿no? sí. Eh, y siempre fui inquieto, ¿no? En esos tiempos, la democracia se practicaba Ujú. desde la escuela, ¿no? Porque se tenía que nombrar al dirigente de curso, ¿no? O al Ya, delegado del curso, sí. para, no sé, para lo que sea, ¿no? Hasta las fiestas se organizaban vía el dirigente, ¿no? Y siempre me eligieron, no obstante de que yo era una persona muy tímida y no hablaba. Mis, mis mayores, mis tíos, familiares, me decían el silencioso, Ujú. porque yo no hablaba. Pero eso sí, mi cerebro estaba muy activo, ¿no? O sea que, como dicen allá, opa no era, ¿no? O sea, retardado no era, pero sí, por mi timidez era muy callado. Y precisamente una de las primeras decisiones que yo tomé fue aprender a hablar. Ujú. Y me compré mi primer libro de mi biblioteca, que lo tengo por aquí atrás, Cómo hablar en público. Que eso fue un salto grande, ¿no? Porque cuando leí el libro era para ser un orador, ¿no? Pero no era para entablar una conversación, ¿no? Con los compañeros y todo eso. Entonces, pero creo que uno va creciendo en parte porque decide, y el que no decide no va a crecer. Ujú. No importa que las presiones vengan, no va a crecer. Uno tiene que decidirlo, ¿no? Yo voy a crecer a pesar de. Entonces yo decidí ser, ¿eh? Ser un dirigente, un líder. No, nunca me gustó así salir adelante, ¿no? Pero cada vez que había un conflicto, los compañeros venían a mí como para que yo decida, ¿no? ¿Tú qué dices? Ya en Bolivia, tú sabes, a los que, bueno, ahora ya perdí mi color de cabello, ya es el cabello de un adulto de 70 años, pero me decían choco, ¿no? Ya. Choco Eh, quiere decir rubio. Rubio, exactamente, ¿no? Es el término de ahí de la región de Santa Cruz, Ujú. que nos decían Choco, y entonces todos venían cuando estaban en conflicto, decían Choco, ¿qué decimos? Mm. Mm. Entonces yo les decía, ¿lo van a acatar? Lo que yo diga. Y entonces, sí, 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 lo que tú digas, nosotros lo hacemos. Entonces, eso creo que me fue afirmando, ¿no? En la sociedad, Mm. en lo que tenía que ser. ¿Cuáles Entonces, cuáles han sido, cuando usted habla, por ejemplo, usted habla de ese momento de decidirlo a los 12 años, decidir ser un líder y empezar a dar esos pasos? Sin duda, el liderazgo es una construcción, es un proceso que uno es camina. un proceso, sí, largo.
Correcto. ¿Cuál ha sido ese proceso que usted dice en esos años de su juventud que usted vivió? ¿En qué lugares, de qué manera usted desarrolló ese su liderazgo hoy para ponerlo en los lugares donde está liderando? Bueno, ha sido una combinación, ya hablé de la decisión, pero luego de un interés yo por ser y hacer. Creo que fue mi primera definición de líder, que líder es alguien que es y que hace, ¿ya? Es decir, uno se la tiene que creer, como dicen los argentinos, ¿no? O sea, yo tengo que ser, ¿no? Y eso me llevó a ya más o menos este, de, poco después de haber terminado la primaria, en el primer año de secundaria, yo competí, o más bien me uní en la secundaria. En aquel tiempo se formaban los centros estudiantiles, ¿ya? Y entonces se presentaban frentes estudiantiles, que finalmente terminamos siendo políticos, ¿no? Claro. Frentes estudiantiles, y entonces yo dije, pues yo quiero estar ahí en un frente estudiantil. Y alguien me dijo, pero tenés que formarte, ¿no? Claro. Tenés que, ¿cómo, y dónde se forma uno? ¿No? Pueblo pequeño. Y me dice, tienes que ir a la Juventud Estudiantil Cristiana, la JEC. El, el padre Amil te va Ok, a formar. ¿Mm? ok. Que me acuerdo que yo hice broma, bueno, aunque me cobre 2,000, yo voy para allá, ¿no? Amigo. Y entonces yo fui allá y, wow, allá pues me encontré con estudiantes sobresalientes, Ujú. sobresalientes digo yo, con un lenguaje muy pulido para lo que era la juventud, tú sabes, uno está Sí. en la secundaria a los 14 años. Ujú. Y la regla en ese centro comunitario juvenil era que tú no podías terminar de entrar al centro, que era una gran casona, a platicar con las muchachas o a jugar básquetbol o ping-pong si no te leías un libro, Ok. ¿ya? Hmm. Y después tenías que venir con el padre Amil y darle un resumen del libro. Mm. Entonces, eso te llevaba un periodo de tiempo, Por ¿no? supuesto. Claro, entonces uno obligatoriamente aprende lectura rápida, ¿no? Claro. Yo mirando así los capítulos, ¿no? Porque yo quiero estar con las muchachas y quiero estar allá adentro, ¿no? Y Sí. entonces, estuve ahí más o menos un año y sí, evidentemente, todos los que estaban ahí y que ya llevaban años, eran dirigentes estudiantiles en sus respectivos colegios. Los Mm. privados, yo iba a un público, Nacional Florida, el decano de los colegios públicos Ok. de mi ciudad, y entonces sí, logré entrar en una fórmula. Y después encontré a un amigo del pueblo donde mi padre residía, Ujú. y hicimos ya estábamos en el primer semestre de universidad, Ujú. juntos entramos a estudiar economía. Ese fue mi primer examen de liderazgo, porque yo decidí estudiar economía y no había economía en mi ciudad en Ujú. ese año. Ujú. Había derecho, veterinaria, que para nada que yo estudiar veterinaria, y había derecho, veterinaria y contaduría. Y yo la contabilidad, no, me gustan los números, pero para sumarlos, ¿no? Y no Sí. para guardarlos para la historia, ¿no?
Sí. Y entonces yo dije, no, yo voy a estudiar economía. Pero yo tomé una decisión muy importante en mi vida, Tito Andrés, y yo la aconsejo a todos los que me están escuchando. Ah, primera decisión que tomé fue, voy a ser un líder, Ujú. ¿no? Y me metí, o sea, Ok. a los desafíos, ¿no? del liderazgo que era en aquel entonces, pero también decidí en mi secundaria voy a estudiar de noche y voy a Ok. trabajar de día, Mm, porque dije, uno como pobre no es nadie. O sea, si yo le tengo que adicionar a mi liderazgo personal, le tengo que adicionar dinerito, ¿no? claro, por supuesto. ¿Y de dónde se saca el dinerito, no? Este, El trabajo. en esos tiempos, exacto. Entonces me entré al trabajo y mi primer trabajo, Ujú. ah, tú que creo que has estado ahí, yo he estado siguiendo desde acá el tema de la loseta, Ah, sí. ¿no? No sé si es juego o qué será, pero me ha gustado porque mi primer trabajo fue en la fábrica de loseta. Ujú. Es muy Loseta es el piso que se le pone a las calles públicas, como el adoquín, como... Así es, sí, Sí. que en nuestra ciudad, Santa Cruz de la Sierra, Ujú. en sus principales calles del centro, ¿no? Ujú. No sé si ya lo habrán cambiado, pero No, siguen el estando. tema es que probablemente gran parte de las losetas de las 4 cuadras de la plaza principal, yo las manipulé, ¿no? Claro. Las trabajé Ujú. porque yo fui a la fábrica de loseta con un primo mayor que yo, Ujú. y entonces me dice ahí el jefe de la fábrica, me dice, bueno, pero quién sabe si tú eres muy flaco y muy chiquito, quién sabe si vas a poder con todo eso, una loseta es pesada, y, y entonces dije, pero está bien, lo que se hacía era que se echaba la mezcla Ujú. a una, a la, al molde, ¿no? De la loseta, y Sí. luego con electricidad se bajaba un elemento que hacía presión para darle la forma a la loseta. Y eso no se necesitaba ser tan fuerte. Claro. La segunda negociación que yo hice con él, y también así fui aprendiendo liderazgo de negociación, fue que él me dice, mira, 2 semanas trabajas de día, 12 horas al día, Ujú. y 2 semanas, 12 horas en la noche. Ujú. Y le dije, no, yo en la noche no puedo, porque yo voy a estudiar la secundaria. Claro. Y me dice, pues no hay manera, no hay manera. Así es, esa es la regla. Y le dije, bueno, no dije que no, sino le dije, bueno, y me quedé ahí un rato hasta que se salieron todos y después hablé con él, negocié Ujú. y me quedé ya para los días nomás, Qué ¿no? bueno. Pero ahí, estando, no estuve más que, me pagaron la primera semana, porque a la semana vino un señor, ingeniero, y él me vio así, ¿no? Yo tengo tez blanca, blanquito, flaco, eh, este, y entonces me empezó a preguntar y me preguntó mi nombre y entonces me dijo, ya no vengas aquí mañana, ve a la oficina central y busca por mí, por el ingeniero Anglaril. Ujú. Y le dije, ¿y el segundo apellido? Justiniano. Ah, ¿no? Yo dije, en mis adentros somos parientes, ¿no? Este, y sí, fui y el hombre me vio y me dijo, ven.
y me llevó y me dice, le dijo, ingeniero, coronel, le dice, ¿no? A aparentemente un militar, pero de vestido civil, y le dice, coronel, él va a trabajar con usted, va a ser su alarife. Okay. Yo no sabía que era ser alarife, y entonces ya el coronel me dice, bueno, primero ve a Recursos Humanos que te hagan el contrato y que te digan cuánto vas a ganar. Y fue impresionante cuando me dijeron cuánto iba a ganar, y para hacer la historia corta, terminamos él y yo y otro muchacho diseñando el primer anillo de la ciudad. Qué locura. Fue el famoso primer anillo de la ciudad. Mm. Hay sin número de anécdotas ahí de aprendizaje, pero siempre ha sido una pauta en mi vida, una característica, que todos los aprendizajes, los sufrimientos o las victorias, siempre las he capitalizado en mi liderazgo. Mm. Qué bueno eso, porque, a ver, voy a rescatar algunas cosas de las que usted va comentando, sacar algunos principios. Qué importante que es decidir liderar, como primer punto. Sí, O sea, sí. a los 12 años usted decide liderar y decide tomar esa responsabilidad y asumirla y caminar ese proceso, no importa cuál sea. Y otra cosa que me parece importantísimo que usted hace y menciona es la decisión de trabajar. O sea, es la decisión de poner las manos a la obra, de no Antes, solamente antes prepararme. de tiempo, ¿no? Antes de Ujú. tiempo, porque así veían mis familiares, ¿no? Mira, ¿no? Mm. Claro que eso también lo hacía yo de mañoso, ¿no? Porque al decidir trabajar, yo agarré mis cositas y me fui a vivir solo. Claro, claro, entiendo, entiendo por ¿No? dónde venía también. Sin embargo, eso, quizás esas decisiones que uno parece que las toma por otra situación, termina aportando muchísimo al proceso. Sí, Termina aportando muchísimo en lo que porque, es la formación del carácter, que es así es, lo central, el corazón del liderazgo, sí, es importantísimo. sí. Sí. Ahora, después de ese proceso, después de estudiar la universidad, después de quizás haber trabajado de cerca con gente quizás muy Ujú. importante en su vida, Que me con ayudó. líderes que la ayudó, que le dieron una mano, que generaron. Yo tuve una entrevista hace unas 12, 3 semanas atrás con una persona que mencionaba eso, que nosotros somos la suma de las ayudas que nos han dado personas en nuestra vida y no podemos nosotros olvidarnos Correcto. de eso. Sí. Tú sabes, ya el léxico moderno de liderazgo le llamamos mentores. Así es. Y esa era mi pregunta. La siguiente pregunta era, en todo este proceso joven, ¿cuáles han sido esas personas, esos líderes que han aportado a su vida? A lo mejor usted puede acordarse, esta persona puede ser el padre Amil, puede ser esta persona Anglaril, puede ser Ujú. alguna otra, pero ¿cuáles son esas personas que usted considera, de esta persona, en mi liderazgo yo aprendí esto, de esta persona Ya. esto otro? En esa época que quizás es algo que nosotros no tomamos en cuenta muchas veces en nuestras propias historias, ¿no? Muchos de nosotros Ujú. pensamos que nuestras historias comienzan cuando somos profesionales o cuando empezamos a... Pero es esas historias pasadas los que aportan muchísimo a nuestra vida. Ya. Eh, una de esas personas llevaba mi nombre, Rolando también, y nos tratábamos tocayo. Él me llevaba, no sé, veintitantos años de edad, y él vino desde Estados Unidos, era de origen boliviano, de la propia ciudad, también de una familia muy conocida en la ciudad. Y primero él entró como un ingeniero consultor, porque él vino desde Washington, D.C., para hacer el nexo con el Banco Mundial. O sea, nuestra organización, que primero en ese tiempo se llamó Comité de Obras Públicas y después se llamó Cordecruz. Y él era el experto, digamos, en evaluaciones para sacar los grandes créditos que en la corporación se tuvieron que sacar para hacer todas las obras de la ciudad de donde somos, ¿no? De donde yo soy, Sí. y que costaron millones y millones, ¿no? de dólares. Mm. Y él me adoptó.
Mm, Yo ni siquiera tuve que decirle sí, no. Primero me adoptó porque empezó a decirme tocayo. ok. Y entonces, y siempre estaba detrás mío diciéndole, échele tocayo, Ujú, ¿verdad? No se quede aquí, no se quede en el mismo puesto un año, mm, ¿verdad? mm, Cambie de puesto, suba, ascienda, ¿eh? Eh, y para entonces yo estudiaba economía, ya había salido del bachillerato, entonces estudiaba economía y que ahí también fue algo muy importante. Él me dijo, mira, tú no vas a aprender nada acá de economía. mm, Si no te has dado cuenta, toda la economía que te están enseñando es economía socialista. Y este país no va a ser socialista. Nunca, me dijo. Eh, y claro, entonces yo, sí, es verdad. La maestra mexicana, el maestro brasileiro, el maestro, los dos maestros argentinos, sí, por ahí andan, ¿no? No nos citaban a los famosos cerebros del socialismo, pero obviamente la filosofía económica era socialista, ¿no? Eh, y se ridiculizaba. Entonces él me dice, mira, yo así con un plumazo voy a crear unas becas y mejor te vas a estudiar a Estados Unidos o a Europa, a Inglaterra, y te vamos a dar una beca. Y ahí fue donde yo dije, no, yo no me voy. Pero hombre, mira, te vamos a dar y tú vas a estar allá y tiempo completo estudiando. No, yo me quiero quedar aquí. Yo mi liderazgo lo quiero hacer aquí. No quiero regresar y ser el novato. Eh, entonces él como que vio mis decisiones. Yo era muy firme en mis decisiones, siempre lo fui así. Mis familiares sabían porque un día yo dije, me voy de la casa y me fui, y ¿no? se fue. Sí, y hacía, entonces ya todos decían, no, pero Rolando sí es fregado, decían, ¿no? Entonces, lo que hice fue con unos amigos, aunque no simpatizaba con el socialismo, sí simpatizaba con el liderazgo. Y un día les dije, miren, ¿por qué no hacemos aquí un sindicato? Ujú, No, ¿cómo crees? Aquí, ¿para qué vamos a hacer sindicato? Sí, hagamos un sindicato, hombre, para tener un equipo de fútbol, ¿no? Para celebrar fiestas, ¿no? Y hacer ujú, fiestas, en fin. Y entonces dijeron, oye, pues, está bien, hombre. Como... Yo era el más jovencito, ¿no? claro, Era más jovencito, entonces, pues, oye, qué bueno que tenerte a ti acá entre nosotros. Y entonces hicimos el sindicato, ¿no? claro. Eh, eh, Mm. Entonces, Rolando Aguilera fue una de las personas que influyó mucho en su Él vida. fue uno de los mentores. Hubieron otros ahí también, el primer, general Ajá. que estaba prestado por el Ejército Nacional Para... para el diseño de los anillos de la Mm, ciudad, mm, ¿ya? Y donde yo participé digamos, en medir por dónde iba a pasar el primer anillo, ujú. en el trazo del primer anillo, ¿no? Qué De locura. ahí ya fui por otras posiciones, que Ujú. compras, comprábamos los productos y terminé, mi última posición fue dar la última aprobación para que se emitan los cheques para todas las compañías constructoras que tenían diferentes contratos con la ciudad, ¿no? Con la construcción de lo que es hoy la ciudad. Buenísimo. Entonces, a ver, si bien estamos hablando de que todos nosotros somos formados y que somos quizás eh, el resultado del aporte de muchos líderes y mentores en nuestra vida, Ujú. eh, ¿qué sucede después? Después de este proceso que ya comenzamos. ¿Cómo es que ese Rolando que empieza armando los Zetas termina liderando a miles de personas, termina liderando una organización en todo un continente, termina gestando una universidad que ha desarrollado
cursos y capacitaciones y ha transformado la vida de miles alrededor del continente. ¿Cómo es que ese Rolando que empieza así termina en este lugar? ¿O cómo es ese proceso? Porque a lo mejor nosotros, los que están viendo y los que estamos en este proceso, queremos aprender de eso, ¿no? Cómo uno construye esos pasos. Ya hablamos acá un poquito del antes y quizás del trasfondo, pero ¿qué es lo que sigue? Ya, bueno, puedo decir que lo que sucedió en mi primera juventud, en mi juventud fue, entendí mi llamado. Y mi llamado fue claro que era ser un líder, ¿ya? Entonces, la siguiente decisión fue, a cualquier costo, generar competencias en mi vida, ¿verdad? Llegar a ser competente, o sea, aprender cosas, ¿sí? Por eso fue que yo inclusive me registré en la universidad Ujú, y en las clases nocturnas. ujú, Dormía poco, ujú, ¿no? Porque, bueno, pues según la ley, yo a las 5 de la tarde dejaba el trabajo y me iba a las clases y salía a las 10 de la noche y luego después estudiaba hasta la 1 y 2 de la mañana ujú, en un claro. grupo de estudio. Yo Ujú, dirigía un grupo de estudio y estudiábamos, ¿no? Para rendir los exámenes y todo eso. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Pero también al mismo tiempo, eh, liderazgo son relaciones, Tito Andrés, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, yo fui formando una comunidad de amigos y mis amigos eran contemporáneos de mi edad, ¿sí? Y eran también, obviamente, adultos, ¿no? A personas que, muchachos como yo, esos muchachos se referían y decían don, y yo los tuteaba, ¿no? Porque me relacionaba con ellos y eran mi mm, comunidad y como que yo era una referencia para ellos, ¿no? claro. Siempre me decían, Choco, ¿qué pensás vos de esto? ¿Sí? Pero Ujú, yo estaba dando mi opinión, ¿no? claro, Pero ya mi opinión ya era más, yo digo, un poquito más inteligente porque ya leía libros, ¿no? claro. Ah, No solo de economía, sino, o sea, y eso digo, uno no se hace el líder nada más mandando, ¿no? sí, La, la gente en nuestros países de América Latina pensamos que uno se hace líder porque manda, sí. y no es eso, Mm, ¿no? No, lo primero uno piensa, pero para mm. pensar hay que echarle alimento, ¿no? Y los alimentos es el marco teórico. Caminando este proceso, usted mencionó tres cosas importantes. ¿Cuáles serían esas tres cosas? La primera era El llamado, ¿no? el Que llamado. para mí fue muy simple, más bien yo dije, yo no nací para ser empleado. Yo nací para ser, no, ni tampoco dije jefe, pero dije para ser alguien importante Buenísimo. Llamado. en este mundo, sí. Genial. Segundo punto, Segundo, empecé a desarrollar mi carácter su carácter. y Ok. y lo desarrollé a través del trabajo, ¿no? Ujú, A ujú, través de ejercer honradez. ujú. Fíjate que yo fui jefe de compras de esa gran corporación Sí. y obviamente iba a empresas a hacer compras cuantiosas y y me decían, mira, aquí te vamos a dar el 10% si solo vienes a comprarnos aquí. Y yo decía, no, 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 yo tengo que buscar el precio más bajo Ujú, y de la misma calidad de producto. claro. Entonces, me Mm, volví un incorruptible, ¿no? ujú, En esos tiempos. claro. ¿Eh? Buenísimo. Entonces, el carácter y Ujú, luego las competencias, ¿no? Nunca dejé de estudiar, mm, ni hasta ahora, ¿no? No dejo de sí. estudiar. Uf, qué importante que es, y algo que para mí yo veo en todo esto, es uno es ser intencional en buscarlo.
O sea, uno Ah, tiene que ser intencional en construir esto. No, no va a llegar porque sí. O sea, no no, es que no. a Rolando tuvo suerte. No, No. no, no, no se lo traen en bandeja. No, no, no. No es por el apellido, aunque vale mucho el apellido, tengo que reconocer, ¿no? Ujú, En la mayoría de nuestros países de América Latina, ujú. lo que he Una aprendido, ¿no? ventaja. Es una ventaja, pero pues muchos lo tienen, ¿no? Pero No hacen nada con esto, no, con no eso. hacen nada con eso. Sí. Ok. Ujú, ¿Cómo nace la Universidad Iberoamericana de Liderazgo? Porque ya hemos hablado de todo el proceso hasta ahora. ¿Cómo nace? ujú. De dónde nace? Bueno, la Universidad Iberoamericana de Liderazgo es el producto de 40 años, mis primeros 40 años de trabajo. Eh, fue, Trabajé en un desafío. Yo tuve una experiencia espiritual, Tito Andrés, Ujú, inolvidable cuando estaba precisamente en el primer año de mi universidad, ujú, estudiando economía. Tuve una experiencia espiritual de prácticamente ser voy a decir, un agnóstico. ok. ¿Ya? No, no, no era ateo, pero era un agnóstico y por un buen amigo que me insistió en asistir a una conferencia. eh, Asistí y ahí hice una decisión espiritual de invitar a Dios en mi vida, como parte del construir mi vida, ¿no? Y entonces ahí fue que eh, se unió, mientras estaba en esa experiencia, se unió con una revolución más que se hizo en mi país, en Bolivia, el país de las revoluciones, hasta ese entonces, eh, y tuve que salir corriendo porque no era ni el secretario general del sindicato, creo que era el secretario del presidente, ¿no? Era Ujú, el que escribía los actas, pero era miembro del sindicato. ujú, Pero probablemente por ser joven, inquieto, entonces, cuando yo vengo a trabajar un lunes, se había tomado ya la organización, ¿no? La habían tomado políticamente y ahí mismo al presidente que estaba lo renunciaron y también a mí me dijeron no. Y también el presidente ya lanzó un decreto, no hay sindicato, así que no tienes ningún rango aquí en la entidad. Y me dice, y mejor prepárate tus cositas y vete de este país porque los vamos a matar. ¿Ya? Y quiero aclarar, ideológicamente yo ya no tenía nada que ver con mano izquierda, mano derecha, ¿no? ujú. Solo, solo lo que quería yo era ver la construcción de mi ciudad, de mi región y de mi país. Mm, Tampoco pensaba en llegar a ser presidente. Nunca fue mi meta ser presidente. Nunca mm, fue. ¿No? Siempre, pues mi meta fue ser parte, ¿no? De la historia de mi nación, sí. en desarrollar. Y de ahí yo salí y como yo era, por un tiempo fui el encargado de compras, fui a una agencia de viaje donde siempre nos vendían los boletos y le digo, fulanito, ¿verdad? Aunque había una distancia de edad, le digo, quiero que me regales un boleto para irme a México. Y me dice, ¿qué pasó? Y me dice, ¿te van a matar? Y le digo, sí. Ah, no, pues Choco, sí, váyase, ¿no? Y dice, a ver, fulanita, hágale un boleto, ¿no? Y yo al día siguiente ya estaba camino a México. Ujú, ujú. Uh, Salí a México y ¿qué vas a creer? Llego a México y este, me
dice en la escuela donde yo me había inscrito, me dice, aquí el discurso de inauguración fue: esperamos que ustedes aquí, no solo en este estudio, sino en el transcurso de su vida, ustedes se formen como líderes para la humanidad. Me acuerdo de eso. Y dije, wow, ¿dónde vine a caer? Exactamente lo que yo quiero. Sí. Espectacular. Qué bueno. ¿Y Eh, eso cómo se conecta con la UNILIT? Bueno, porque ya empecé fíjate que mi trabajo durante 40 años fue en universidades de diferentes países Ujú. y trabajando con estudiantes y maestros universitarios. Claro. No sé si, yo creo que en Santa Cruz, porque he venido varias veces, hay un escritor mexicano, eh, Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc Blanco. Blanco, Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc Blanco yo lo conocí en la universidad, Mm. ya, como catedrático. Mm. Y él se unió al movimiento nuestro, Ujú. ¿eh? Y empezó a escribir libros, que ha sido un suceso, ¿no? Es un Ujú. suceso Sí. a nivel latinoamericano. Este, eh, y entonces, el estar con universitarios, el estar con maestros en Mm. México, también empecé a participar de eventos importantes internacionales. Uh, no, yo no lo buscaba, pero me invitaban a eventos internacionales, a Mm. Europa, al Asia. Claro. Eh, entonces, al principio, como buen sudamericano y más boliviano, resistía a aprender otro idioma más que el mío, ¿no? Pero nada, me entró por ósmosis, ¿no? Ya porque había que hablar con ellos y andaba con mi diccionario y parece que lo memoricé el diccionario, ¿no? Entonces, porque nunca fui a la escuela a estudiar idioma. Claro. Eh, Entonces, el hecho de estar todos los 40 años trabajando cerca de la universidad, como que le genera un llamado por abrir una, o le genera un deseo de... sí, sí, porque también aprendí, ¿no? Cómo se hace, Sí, ¿no? Y yo sí. veía que era muy fácil, ¿no? Ujú, De ujú, hecho, ujú. en la organización donde estoy, somos dueños de más de 30 universidades. Mm. ¿Eh? Entonces, ahí es donde aprendí también que hay familias o hombres y mujeres, voy a decir, hombres y mujeres empresarias Sí. que son muy exitosos, muy ricos, pero que tienen un corazón uh, humano, y yo voy a decir un corazón para Dios, y ellos dicen, ¿cuál es la causa que yo quiero Ujú, aportar en el mundo? ujú. ¿Eh? Eh, las universidades obviamente es una buena causa, la educación, ¿no? Es lo más alto de la educación Sin duda. en un país, en una nación, en el mundo, y Ujú, entonces así fue que aprendí de la universidad. Además que en todo ese trayecto acumulé más o menos 2.000 libros. Estos que están aquí detrás mío es un ujú, ejemplo nada más. ujú. Tengo por todos lados 2.000 libros. La gran mayoría de ellos los leí porque aprendí lectura rápida para poderme tragar todos los libros, ¿no? Pero no he aprendido tanto de los libros como es del relacionamiento con otros Mm, líderes. mm, Y tengo que enfatizar eso. Eh, Porque cuando uno está con otro líder, entonces uno pregunta, ¿no? O sí. participa de conversaciones creativas.
Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Y cuál es la visión de la UNILID? ¿Cuál es la visión de la universidad? ¿Qué es lo que busca? Porque obviamente es una universidad diferente, ¿no? Una universidad que tiene si bien está fundada en Miami, es una universidad donde todos sus alumnos, la mayoría de sus alumnos, para no Son decir de todo, América Latina, son de son de América América Latina, Latina. Sí, correcto. sí, 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 sí. Eh, sí, el fundarla aquí en Estados Unidos fue una estrategia, Ujú. porque Sí. obviamente un grado universitario, ¿verdad? Yo veía, ¿no? Y tenía colegas que me decían, yo egresé de Harvard, ¿no? Ujú. Y no, yo de UM, de la Universidad de Miami, y yo acá, y el otro de Inglaterra, de tal universidad. Y entonces, bueno, yo dije, tal vez es eso, ¿no? Que yo egresé de la Gabriel de Moreno y entonces mejor, como no puedo egresar a esta edad, o podría, pero mejor Ujú. voy a crear una universidad a estas alturas, ¿no? Con todo lo que he aprendido en el caminar de la vida y con tanta gente, tantos excelentes amigos que tengo y que me han enseñado. Entonces, um, incluso fue muy sencillo. Resulta que no voy a citar nombres para guardar su identidad, pero que quien era mi director inmediato, mi jefe, eh, que era el presidente de la organización donde yo trabajo y todavía estoy asociado ya por 50 años, más de 50 años. Eh, Él era uno de los 15 personajes, él y su esposa, más importantes de este país, de los Estados Unidos. Siempre fue un consejero del presidente de turno, no importa de qué partido era el presidente, ¿sí? Eh, Eso lo descubrí porque cuando ya fui a Washington, ahí estaba, ¿no? La fotografía de él y todo, y entonces un día él estaba cumpliendo, creo que, no me acuerdo si 70 años, ya estaba bastante avanzado de edad, y él invitó a la familia presidencial de turno en los Estados Unidos. Y lo celebramos en Orlando. Y entonces ahí él me presentó al presidente y me presentó a toda la familia. Ujú. Y uno de los hijos era el gobernador del estado de la Florida. Ujú. Y entonces él hablaba español, aunque ya para entonces yo también tartamudeaba el inglés. Entonces, casado con una mexicana él. Ujú. ¿Eh? Entonces, dice, Rolando, siéntate con nosotros en la mesa. No en la mesa familiar de toda la familia, ¿no? Sino en la mesa que él había Ujú. separado para estar con su esposa Ujú. y otros afines, ¿no? Y en la conversación, para ser corto, él me dice, mira, manda a alguien y, con la solicitud de una universidad y el Estado te la va a aprobar. Mm. Imagínate con una oferta como esa, ¿no? No hay cómo no hacerla. No, pues sí, entonces, ah, lo único que claro ya es una cuestión de cierta destreza, no digo ni inteligencia, una destreza social, ¿no? Que Sí, yo justamente mandé a un americano nativo, ¿no? claro, A hacer los trámites. claro, por supuesto, por ¿Ve? supuesto. Y la visión de la Y UNILID, la visión de la Universidad Iberoamericana del Liderazgo es... la visión, a mí, por años,
por los últimos 20 años me ha preocupado primero, cuando yo me vaya de este mundo, qué es lo que voy a dejar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a dejar? Lo que se llama legado, Tito Andrés. Yo creo que todos debemos dejar un legado, aunque sea una plantita nueva, ¿no? Planta real, ¿no? Digo, algo, pero algo, ¿no? Entonces, y yo dije, ok, en América Latina, Tito Andrés, yo creo que no tiene necesidades de dinero, porque si no hubiera dinero, no hubiera corrupción en los gobiernos. ¿Sí? Se nota que hay dinero. Dinero hay. Sí, ¿verdad? Lo que abundan son corruptos. Sí. Entonces, no es necesidad de dinero lo que tiene América Latina. Sí, entonces yo pensé, ok, tenemos que preparar nuevos líderes. Tenemos que preparar nuevos líderes. Yo de jovencito viví esa presión de que los vendedores en esa corporación que gastaba millones de dólares, ¿me entiende?, en productos que se compraban, aún en las, ¿cómo se llama?, en los concursos, ¿no?, para proveer en gran cantidad, por ejemplo, el asfalto o el cemento o lo que sea, ¿no? Habían negociados, ¿no? Que no eran públicos, pero obviamente se hacía. Entonces, ahí fue donde me llevó Dios, voy a decir, ¿no? Y me dice, ánclate en esto, una universidad que solo enseña liderazgo. Pero para eso habíamos pasado un asunto tremendo. Aquí en Estados Unidos se hablaba de liderazgo, se escribía de liderazgo, es el país donde más libros de liderazgo hay y un montón de escritores, el uno se copia del otro, le cambia nada más la palabra, en fin, ¿no? Pero hay. La abundancia es buena, aunque se copie, ¿me entiendes? Porque si no, si fuera nada más el derecho reservado de un solo hombre, un solo escritor, pues este país no sería grande. Y yo digo, allá en América Latina, pues como ya hay que ponerlo al español, ya es más fácil decir, este es mi pensamiento, ¿no? Sí. Es una traducción. Y entonces, ahí fue donde yo digo, Dios me guió. Vamos a hacer algo para formar líderes para América Latina. Y creo que está sucediendo. Así es, sin duda, sin duda. Yo soy testigo de ese proceso y la verdad, beneficiado de ese llamado, beneficiado de ese proceso y de haber pasado y caminado juntos tanto tiempo también, Sí, de formar otras personas. Bien, Rolly, la verdad es que hemos aprendido mucho de esta conversación, de extraído muchos principios, de ser intencional, de no esperar que las cosas sucedan, de poder aprender de otras personas, de poder trabajar, de aplicar en la cancha, de decidir ser un líder, decidir formarme, de cómo el proceso de espiritualidad puede aportar a este proceso de liderazgo. Porque la gran pregunta hoy día es, ¿cómo atacamos la corrupción del ser humano? Tenemos que hablar de la parte interna, sí o sí, sin duda. Es imposible. Es que para mí es una hipocresía acusar a los demás de corruptos cuando uno vive con un corrupto dentro de uno. Correcto. Yo siempre que hablo de corrupción me pongo en la situación o planteo esto. Quizás nosotros criticamos a los políticos corruptos y esto no es en ninguna manera una apología a la corrupción, sino es una manera de darnos cuenta cómo eso está también dentro de nosotros. Yo digo, a lo mejor nunca nosotros hemos estado en la situación donde una persona nos dice, firma acá y llévate este maletín de dinero a tu casa y nadie sabe qué es lo que sucede. No, la mayoría de nosotros no hemos estado en esos zapatos. Solo que nunca te das cuenta que ahí te grabaron y ya... No, correcto, correcto.
Te usan como quieren. Pero claro, sin duda que para crecer en el liderazgo la parte espiritual es importantísimo, Sí. es determinante. Ahora, para cerrar esta conversación, querido Rolando, 3 o 4 cosas puntuales que usted piense, que usted se le ocurra, consejos para las personas que puedan escuchar esto, mirar este video, para que ellos puedan aprender de liderazgo, para que ellos puedan convertirse en líderes. 3 o 4 cosas puntuales. Primera cosa, decidan quién, quién va a ser. Decide quién vas a ser como persona. ¿Sí? Ok. Y yo diría que ser un líder, como no es una profesión, ser un líder es sencillamente por el hecho de ser un ser humano y no un animalito más en el mundo, decidir ser un líder, ¿no? Ser un líder. Ok. Pero para ser un líder tienes que decidir ser un pensador. Ok. ¿Ok? Por lo general no me aceptan muchos pragmáticos porque no, hay que hacer. No, pero pues si haces sin pensar, se te va a caer el edificio Así es. porque no lo pensaste. Ok. Número 3, hacerlo. Número 4, importantísimo, las relaciones. Con todo tipo de personas, en todos los niveles, ¿sí? Con los de abajo, con los del medio, con los de arriba, con relaciones, por todos Sí. lados. Y aprender el arte de relacionarse con otros. En especial, empezando por arriba, yo he aprendido el arte de relacionarme con Dios. Y he aprendido que en la medida que tengo el arte de relacionarme con Dios, me puedo relacionar con cualquier tipo de persona y tengo la gracia que les caigo bien. Pero no es porque yo soy, sino porque por quién es mi padrino y quién vive en mí. Ok. Luego, la preparación. Nunca uno tiene que decir, ya terminé. Ese es el problema de las universidades, ¿no? Que uno dice, bueno, ya tengo un doctorado, voy por el segundo doctorado, voy por el tercer doctorado. Sí. No, los doctorados se los gana uno ya antes de que termine muchas veces la licenciatura. Sí. Porque cada buen paso que uno da y sube y logra metas, esos son doctorados. ¿Me entiendes? Tal cual. Uno no anda con los títulos, ¿no?, de doctorado debajo del brazo. ¿No? No, creo que la gente en el trato con uno se da cuenta, ok, ya sé quién es ¿no? Así es. Entonces, prepararse, esos son 1, Prepararse. 2, 3, 4, ¿no? Perfecto. Perfecto. Querido Rolly, nos hemos pasado 1 hora y un poquito más conversando. La verdad es que ha sido Wow. un privilegio para mí tenerlo. Gracias, Oh, como siempre, por su aporte. Gracias por estar siempre disponible para servirnos, siempre disponible para dar, siempre disponible para seguir desarrollando liderazgo en nosotros y en las personas que ven estos videos. Siempre disponible para poder seguir aportando a mi vida y a la vida de todo los que hacemos Torch en Latinoamérica. amén. Gracias, querido Rolly, y Sabes, espero a mí tenerlo. Dígame. esto me ha emocionado porque te lo iba a pedir, ¿no? De que, yo sé, tu centro está en Bolivia, pero me gusta que amplíes tu territorio y sea para América Latina, ¿no? Y ahora América Latina obviamente no solamente está en el lugar geográfico de Sur, Norteamérica, o América Central, sino América Latina está repartido en el mundo. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Y de alguna manera debemos también atraer a esos recursos humanos importantísimos a construir continente y a construir nación, ¿verdad? A reclutar a nuestros bolivianos. Y si tú has notado, este año por la pandemia no pude ir, Sí. pero yo tengo una agenda, ¿no? Y de ir con mi esposa todos los años y Sí. quedarme mínimo un mes.
y siempre estar pensando aquí, siempre estoy cerca. Fíjate que aquí en dos o tres universidades hay jefes de carrera en el campo de política y otras carreras importantes también, y son bolivianos. Y yo me junto con ellos. O sea, cuando recién me junté con ellos, ni querían decir que eran bolivianos. Claro. ¿No? Y ahora Claro. no, sentémonos a hablar y ahora hacen consultoría a políticos bolivianos, en fin. Entonces, porque esto es una tarea de todos. Así es. Así es. Perfecto. Es un placer, es un honor. Un placer para nosotros tenerlo, Rolly. La verdad, Me siempre. gusta ser tu amigo. No, Y también qué privilegio. a mi familia también le gusta. ¿Okay? Qué privilegio, querido Rolando, tenerlo. Gracias, gracias de nuevo, gracias por su aporte. Y la verdad es que espero tenerlo de vuelta en otra conversación, en otra entrevista, para seguir creciendo en nuestro liderazgo, en nuestro carácter de personas como usted. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber visto este episodio de Es con Carácter. Quiero animarte a que puedas dejarnos tus comentarios aquí abajo. Queremos leerte, queremos crecer juntos, queremos saber qué te pareció para poder seguir creando contenido valioso para vos. Ahora, si querés conocer más, crecer más, desarrollar más tu liderazgo, te animo a que puedas darle clic aquí abajo va a estar la página web nuestra, donde vas a poder encontrar muchos más contenidos gratuitos, mucho más contenido valioso para vos, pero también podés encontrar y ser parte del Club Torch, que es un club de membresía de contenido premium y exclusivo, videos, capacitaciones, entrenamientos, donde vas a poder ser parte de una comunidad de personas más comprometidas a esto. Y si querés también volverte un coach de vida, ahí tenés la información. Si querés participar de mentorías de liderazgo, también ahí está la información. El punto es que puedas seguir creciendo en tu desarrollo personal y nosotros queremos ser parte de eso. Entonces nos vemos ahí abajo o en la siguiente entrevista.